Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer una transmisión en vivo en Facebook a través del ordenador. Para eso utilizaremos un software, un programa llamado OBS. Vamos a transmitir un video ya previamente grabado y te voy a mostrar cómo hacerlo. Pero antes me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, en este momento me encuentro en la fanpage. Necesitamos hacer la transmisión en vivo a través de una página de fans y en este momento yo me encuentro en mi fanpage. Lo que vamos a necesitar es primero descargarnos el programa llamado OBS. Para eso vamos a abrir una nueva ventana, vamos a ir a Google y vamos a escribir la palabra OBS. De hecho, aquí está la URL, voy a entrar de forma directa. obsproject.com/download o descarga. Hago clic en Enter y llego de forma directa a la página oficial de OBS para poder iniciar la instalación dentro de tu ordenador. Así que bueno, como puedes darte cuenta, en este momento ya cargó la página. Y estamos de forma directa en la página oficial. Aquí vas a seleccionar el sistema operativo que es, con el cual estás trabajando, el que sea tu ordenador. Por ejemplo, en mi caso es Mac. Yo selecciono Mac y aquí tengo en la parte derecha el botón para iniciar la descarga. El proceso de descarga e instalación es completamente fácil, es algo muy común, cualquiera puede hacerlo. Simplemente haces clic y comienza la descarga en la parte inferior izquierda. Y después activas el instalador y simplemente en la ventana emergente es darle siguiente, aceptar y listo. En este caso yo ya tengo instalado OBS en mi ordenador y te lo voy a mostrar aquí. Este es el programa de OBS, es el software que nos va a ayudar a conectar nuestro video previamente grabado para transmitirlo en vivo en nuestra fanpage dentro de Facebook. Así es de que bueno, un dato bastante importante, lo primero es asegurarnos de tener la configuración correcta. Para eso, en la parte superior izquierda, aquí no se alcanza a visualizar dentro de la pantalla, pero tenemos la barra donde tenemos la letra OBS, el menú OBS, archivo, editar, vista, perfil, colección de escenas, herramientas, ayuda. Eso no lo puedes ver aquí en video, pero está arribita enseguida. Y lo único que debes hacer es clic donde dice OBS. Haces un clic, se despliega el menú y tenemos la opción de preferencias o configuración. Disculpa que no lo puedes ver justo en este momento, pero permíteme abrirlo y salta esta ventana emergente. Para ti será muy sencillo ubicarlo, de verdad no hay forma de perderse. Es el primer menú que hay del lado izquierdo y claramente dice OBS, así es de que solamente es darle clic encima y ya te aparece la opción para entrar a configuraciones o preferencias. Muy bien, una vez que abrimos esta ventana emergente, lo que vamos a hacer aquí es asegurarnos de tener todo debidamente configurado. Tenemos aquí la parte general donde no movemos absolutamente nada. Vamos a emisión. Aquí vamos a movernos podemos colocar Facebook Live o podemos irnos a la parte de personalizado. Yo voy a seleccionar personalizado porque voy a agregar la clave de retransmisión que proviene de Facebook y te mostraré cómo obtenerla. Y vamos a la siguiente opción donde dice salida. Aquí simplemente asegúrate de tener el modo de salida sencillo, con un bitrate de video 2500, codificador por 264, bla bla bla. Asegúrate de que todo esté bien aquí, la ruta de grabación. Básicamente, normalmente no deberías de mover nada aquí. Avanzamos al tema de audio, también aquí no movemos absolutamente nada. Vamos a la parte de video. Aquí te recomiendo bastante seleccionar el video de calidad 1280 x 720 porque esa es la calidad HD que te permite Facebook. Si tú haces un video más grande, por ejemplo de 1920 x 1080, que es mayor calidad, de todas formas al momento de cargarlo en Facebook te lo reduce a 1280 x 720. Así es de que simplemente asegúrate de seleccionar esta dimensión para tu video. Y que también los frames por segundo sea 30, ¿ok? Aquí seleccionas 30. Y pues bueno, creo que no hay más nada que mover. Y lo que vamos a hacer es cerrar esta ventana. Vamos a darle que guardar los cambios, sí. Y vámonos a tu fanpage, o bueno, en este caso a mi fanpage, a mi página de fans dentro de Facebook. Y lo que vamos a hacer es ubicar
nuestro botón en la parte superior que dice en vivo. Aquí está, enseguida en la cabecera, crear en vivo, hacemos un clic y vamos a avanzar a la siguiente ventana. Muy bien, en esta ventana puedes darte cuenta que ahorita está completamente en negro porque no hemos conectado absolutamente nada. Lo primero que vamos a hacer es extraer la clave del stream. Puedes notarlo que aquí está seleccionado. Podemos usar cámara, pero vamos a retransmitir un video que ya está previamente grabado. Así es de que vamos a seleccionar usar clave de stream y vamos a buscar esta clave del stream. Muy bien, aquí se encuentra en la parte inferior derecha. Voy a hacer un acercamiento. Esta es la clave que necesitamos, pero tenemos la URL del servidor. Entonces vamos a copiar esto. Hacemos un clic copiar. Vamos a nuestra ventana de OBS. Entramos nuevamente a preferencias o configuraciones. Y vamos a la parte de emisión. Y aquí en servidor hacemos clic derecho, pegar. Muy bien. Volvemos nuevamente a Facebook y ahora vamos a copiar la clave de stream. Hacemos clic en este botón, hemos copiado la clave, volvemos nuevamente a nuestro OBS. Vamos a eliminar lo que está aquí previamente. Le voy a dar mostrar y hago control V. Y aquí está la clave que va a hacer que se conecte nuestro Facebook con OBS. Hacemos clic en aceptar y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí enseguida será agregar el título de nuestro video. En este caso voy a agregar un video. Primero vamos a OBS. Aquí en OBS en la parte inferior podemos notar que tenemos este pequeño recuadro que dice fuentes. Vamos a hacer clic en este símbolo de plus o más para poder agregar una fuente de imagen. Vamos a la parte de galería. O simplemente imagen, hacemos clic en imagen. Vamos a agregarnos aquí, yo le voy a colocar que esto es la portada de video. Aquí simplemente vas a agregar el nombre que tú quieras. Es para tu control interno, nadie va a ver lo que tú colocas aquí. Y hacemos clic en aceptar. Ahora bien, salta esta ventana emergente, vamos a examinar para buscar la imagen que yo deseo colocar como portada para mi video. Así es que voy a entrar a mi ordenador y voy a buscar esta imagen a través de este botón examinar. Muy bien, una vez que he encontrado la imagen, simplemente le doy aceptar. Primero debo asegurarme de estirar las esquinas para colocarlo en el área de trabajo correcto en las dimensiones. Voy a una esquina y simplemente estiro para contraer o para hacerlo un poquito más grande. Y una vez hecho esto, hago clic en transición. Con un clic ya puedo, esto es la vista previa de lo que se va a estar transmitiendo. Y ahora voy a buscarme un video. Yo quiero arrancar mi transmisión en vivo con esta portada. Así es de que, por eso es que he agregado esta imagen como una portada. Ahora bien, voy a hacer clic en el símbolo más otra vez o plus en agregar. Y ahora voy a agregar una fuente multimedia. Disculpa que aquí no se alcanza a ver, pero dentro de estas opciones más abajo hay una opción que dice fuente multimedia. Simplemente asegúrate de encontrarla y ubicarla. Clic, fuente multimedia. Y yo lo puedo dejar como fuente multimedia, no importa. Hago clic en aceptar. Y aquí voy a buscar el video que voy a subir para mi transmisión. Y una vez que identifico mi video que voy a cargar, simplemente le doy abrir. Le voy a dar a aceptar para que se cargue. Y tengo mi video en la parte superior. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es eliminar la portada para poder ver si mi video está debidamente ajustado a las dimensiones correctas del área de trabajo. Y para eso voy a hacer clic en la parte de en el botón de transición. Muy bien, una vez al hacer clic el video se activa y puedo darme cuenta que no está configurado para estar correctamente en el área de trabajo. Voy a repetir el mismo proceso que hice con la imagen. Voy a tomar una esquina, la voy a arrastrar y la voy a soltar hasta colocarlo exactamente en el área de trabajo. Muy bien, si hago clic en transición, perfecto. Ahora sí, así es como se va a visualizar mi video en vivo. Ya está debidamente centrado. Y bueno, déjame activar nuevamente la imagen de portada. Déjame desactivar el video. Hago clic en transición para que no se transmita nada ahorita en este momento. Y yo quiero arrancar con la portada. Activo la portada a través de este pequeño icono que parece un ojo. Y hago clic en el botón que dice transición. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es agregar. Voy a Facebook. Y voy a agregar un título para mi video que se encuentra aquí en la columna izquierda.
me aseguro de colocar un título para dar a entender de qué se trata este video. Y muy bien, una vez que agrego título y también la descripción, pues bueno, ya puedo proceder para activar o conectar el video. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Bueno, voy a asegurarme de tener activada esta opción que dice acceso rápido a los videos en vivo. Asegúrate de tenerlo activo. En este momento puedes ver que tenemos esta ventana emergente avisando que el video está esperando. Y lo que vamos a hacer para poderlo conectar es irnos a OBS y aquí vamos a darle iniciar transmisión. Aunque le demos aquí iniciar transmisión, simplemente estamos haciendo que OBS se pueda conectar con nuestra página de Facebook. Pero no hemos iniciado la transmisión en vivo todavía. Falta hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda, transmitir. Así es de que primero voy a asegurarme de tener aquí todo debidamente conectado. Mira, aquí enseguida en la parte inferior derecha me dice tenemos problemas para reproducir este video. ¿Qué debo hacer si esto me sucede? Bien fácil, lo único que debo hacer es refrescar la página. Hago un refresh. Y perfecto, como puedes darte cuenta, ahora sí que se ha enlazado correctamente OBS con mi transmisión en vivo dentro de Facebook. Ahora ya estoy listo para hacer clic en el botón de iniciar transmisión o transmitir, mejor dicho. Y bueno, vamos a transmitir en vivo, ¿ok? Hago clic en transmitir. Ahora bien, vámonos a OBS y ahora sí vamos a activar el video. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos doble clic donde dice fuente multimedia y simplemente ya tenemos seleccionado la URL que corresponde al video que vamos a transmitir, el video que queremos demostrar y hacemos clic en aceptar. Enseguida doy a aceptar, le doy clic en el icono mostrar, voy a apagar la imagen y le doy clic en transición. En este momento arranca ya en vivo la transmisión del video. Tiene un pequeño retraso de 10 a 15 segundos aproximadamente, así es de que realmente en vivo, aquí está, vamos a esperar un par de segundos y arranca el video. La ventaja de hacer una transmisión en vivo es que Facebook lanza una notificación a todos tus seguidores y bueno, puedes atraer o mantener el entusiasmo dentro de tu página de fans. Así es de que bueno, ¿qué está sucediendo tras cortinas? Vamos a verlo. Tenemos acá nuestra ventana en donde, bueno, aquí también acaba de iniciar la transmisión. Te fijas que hay un pequeño retraso de entre 10-15 segundos y aquí el video recién ha comenzado. Si nos vamos a OBS, el video va más adelante en OBS, se está reproduciendo un poquito más adelante en cuestión de tiempo. Pero acá perfectamente podemos ver la diferencia que hay. Entonces, bueno, en vivo podemos ver cuántas personas van a estar viendo este video. Si interactúan, también podemos ver sus comentarios aquí en la columna izquierda. Es así de fácil. Ya hemos conectado el video y voy a esperar a que el video termine de transmitir para mostrarte cómo cerrar la transmisión y desconectar de forma correcta el en vivo que estás haciendo en este momento. Así es que bueno, vamos a darle tiempo a que termine el video. En este momento se está reproduciendo y vamos a esperar unos minutitos y volveré contigo antes de que el video cierre para explicarte qué es lo que debemos hacer para cerrar correctamente la transmisión. Mira, ya es el final del video, hemos terminado. Entonces bueno, en este momento ya puedo desactivar a través de este pequeño icono que parece un pequeño ojo. Desactivo el video y hago clic en transición. Ahora ya mi video lo voy a cerrar con la portada inicial con el cual lo arranqué. Bueno, aquí tenemos la pantalla final con la cual va a cerrar el video. Enseguida va a aparecer la imagen de portada. Aquí está. Y bueno, ya con esto para mí es un indicativo claro de que puedo cerrar la transmisión. Simplemente voy a hacer clic en la parte inferior izquierda y hacer clic en el botón rojo para finalizar video en vivo. Me pregunta Facebook si deseo finalizar este video y le doy clic en finalizar. Muy bien, una vez hecho esto ya puedo ir a mi OBS y detener la transmisión desde el botón que se encuentra aquí en la parte inferior derecha. Detengo la transmisión y no hay más que hacer nada más dentro de OBS. Aquí le doy una calificación de acuerdo a la calidad de la transmisión y bueno, seleccionas tu opción y podemos hacer clic aquí en ver publicación. Un dato bastante importante es que no importa que la calidad del internet durante la subida haya sido un poquito deficiente, de todas formas el video se va a ver de forma completa. Así es de que nada más aquí Facebook se va a encargar de procesar el video para colocarnos en calidad HD.
pero esto va a demorar 1 minuto o 2 para poderlo visualizar en una calidad HD. Y bueno, vamos a ver aquí calidad. Mira, aquí está HD. Perfecto. Cerramos esto. Nuestro video es calidad HD. Y ya hemos realizado nuestra transmisión en vivo en Facebook. Así de fácil. Aquí ya en la fanpage la transmisión ya cerró. La terminamos y el video se va al historial. Se queda en el muro. Así es de que bueno, cualquier persona que llegue después de que la transmisión en vivo cerró puede ver la repetición en el muro. Así es de que bueno, queridos emprendedores, espero que este video haya sido de tu agrado, espero que hayas aprendido algo. Si es así, no olvides dejarme tu pulgar arriba, considera suscribirte y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento, les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.